que en estos tiempos es cuando es el tiempo de decisiones, ¿sí? Los años no han pasado en vano. Hemos trabajado en nuestras vidas durante tiempo y necesitamos estar seguros. Hoy día yo quiero compartirles algo que creo firmemente Dios ha puesto este día para que hoy día compartamos esto. Y realmente me he gozado, me he alegrado cuando he podido ver esta palabra. Y esta palabra ha hecho en mí un eco muy fuerte para poder permanecer en Dios y seguir. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, perseverar. A veces es difícil. Yo creo que todos ustedes tienen las pruebas cada día, cada momento, pero no debemos perder la esperanza. Hoy día quiero hablarles de la esperanza. No el nombre de una hermana que se llama Esperanza, sino esperanza. Esperar algo que soñamos, que anhelamos, que deseamos. Y que muchos de nuestros antecesores en la fe lo creían igual. Pero esto tiene que enraizarse en nuestro corazón para poder entenderlo así perfectamente. Y por eso pido a Dios que pueda sembrar esto de una forma tan linda en su corazón, para que usted se afirme más. Estamos llegando a la meta, estamos llegando ya. Cada día que pasa, estamos más cerca de la meta que cuando empezamos. Ya han pasado los años. Y cuando hablan de la venida del Señor, parece que fuera muy lejano. Yo creo que Pedro tenía algo en su corazón, que desde el momento que se enteró de que iba a volver el Señor, él lo esperó. Y lo esperó, aunque no llegó en ese tiempo. Y nuestras anteriores generaciones igual esperaron, desearon, pero todo tiene su tiempo y su lugar. Y el tiempo cada vez está más cerca, cada vez más cerca. Donde las cosas ahora van a perder el valor de lo que antes tenían. Las cosas que antes mirábamos como algo demasiado importante van a desaparecer para que aparezcan las cosas importantes de Dios. Y ahí es donde la pasión, el corazón, va a hacer que cada uno de nosotros podamos afirmarnos cada día más y más. Si no obra el Señor en lo espiritual tan fuerte, lo material va a cobrar más en nuestras vidas. Y durante todos estos años a eso ha pasado. Se ha hablado tanto de lo material que nuestros ojos han estado sobre eso. Desde que yo tengo uso de razón, mis papás me hablaban de eso. Me decían, tienes que asegurar tu futuro, tienes que asegurar, tienes que tener algo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y de pronto todo eso se volvió mi confianza. Pero de pronto todo eso desaparece ante el llamado de Dios. Y comienzo a creer de una forma tan extraordinaria que las cosas que veía ya no eran tan importantes, sino las que Dios me hablaba, las que Dios sembraba en mi corazón. A medida que iba leyendo la palabra, veía que Dios me hablaba más fuerte cada día, porque todo lo expresado en la Biblia es Dios hablando al ser humano. Es un regalo tan grande la palabra de Dios. Y de pronto esas palabras comenzaron a hacer eco en mi corazón. Pero también fui probado para ver si confiaba que Dios iba a venir. Y cada día pensaba en eso. Y pensaba. Y ellos tenían, yo creo, más preguntas que ustedes. Pero hoy día vamos a contestar algunas preguntas que se nos ha puesto en nuestro corazón y que no las tenemos tan firmes. Así que vamos a empezar con Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. ¿Ya lo tiene?
Yo voy a leer una traducción que les pueda ayudar a entender un poquito más. Ustedes me siguen con sus Biblias. Y dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación. Qué lindo. Lo cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuando leía estas palabras que Pedro estaba diciendo, el apóstol Pedro, diciendo estas palabras con una seguridad, con una certeza total de que nuestra esperanza no es en vano. Lo que hemos creído a un principio, debemos mantenernos. Yo sé que vamos a pasar pruebas, hemos pasado momentos difíciles. Y saben que las pruebas es para probar nuestra fe, simplemente para probar nuestra fe. De parte de Dios es para probar nuestra fe. De parte del enemigo es para hacernos caer. Es para que nosotros nos apartemos del Señor. Porque sin fe no sirve, no podemos vivir en esta tierra. Y de pronto algunos de nosotros nos hemos sentido tan fuertes en la fe, pero de un momento a otro como si no existiera la fe en nosotros. Y comienzan a pasar los acontecimientos uno tras otro y el desánimo comienza a cobrar en nuestro corazón. ¿Por qué no podríamos nosotros tener la seguridad de muchas cosas y en este mundo hemos aprendido a tener seguridad? Las mamás para mí son un gran ejemplo. Hubiera sido lindo que el Señor permita que nos embaracemos también los hombres. No para sufrir los dolores del parto, porque debe ser horrible, eso ni contarlo, ¿no? Sino para saber que las mujeres, de pronto, desde el momento que se han visto embarazadas, han empezado a tener una esperanza sobre el bebé que van a nacer. Y han creído, cada día parecía monótono, y empezaba a crecer su barriguita, y ellos seguían esperando que esto iba a venir. No sabían qué día, no sabían qué momento, y cuando son primerizos no saben ni el dolor, no saben nada. Para ellos es una experiencia increíble, ¿no? Están enamoradas de ese ser que se está gestando en su interior. Debe ser tan extraordinario que de pronto en pronto, unas pataditas por ahí, una movida de la barriga. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, cómo se movía su barriga, y a mí me encantaba tocarle cómo sus piecitos se movían por todo lado. Y yo decía, qué tremendo es lo que Dios ha creado y cómo esperan. Y de pronto la mamá se levanta, ay, estoy cansada, pero seguía esperando a su bebé. No decía, ya no puedo, hay que sacarlo. No, sino que esperaba y esperaba y esperaba. Y de pronto yo les pregunto a ustedes si el acontecimiento más extraordinario que va a suceder en el planeta, por primera vez, el arrebatamiento de la gente, de la iglesia, de los muertos en Cristo, ¿no sería para esperarlo así, con tanta vehemencia, pase lo que pase?
¿No sería tan lindo estar así emocionados de que mañana ya pasó este día, mañana puede ser, pasado puede ser, y empiezas a alentar tu corazón? Porque este mundo no va a mejorar, sino va a empeorar. Cuando digo empeorar es porque la maldad se va a incrementar, las cosas se van a dar de una forma terrible, están asustados todos los científicos sobre lo que está pasando en nuestro planeta. Realmente cada vez es más difícil de comprender. 2 grados ya ha subido el calor en Europa. 2 grados para nosotros es como cualquier cosa, pero para ellos no, esto sí que es peligroso. Las cosas que estamos usando en el campo para que germine la tierra, para que nos dé alimento, tiene más químicos que antes y eso está acelerando la muerte de nuestro planeta. Las aguas están tan infectadas que ya no va a haber agua potable. Es un problema que va generándose y cada día es peor y peor. Pero cuando veo, Pedro comienza a alentarles a las personas y dice que que es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. No es porque nosotros hayamos hecho mejor mérito que los demás. No, es por su misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque nuestro fin debería ser muerte. Yo recuerdo que algunas veces es tan importante hablar de las cosas claras, que se va grabando en el corazón y entonces eso permanece y uno espera eso y comienza a caminar en eso. Y el apóstol Pedro quería hacer esto, quería poner en la gente este precedente, porque Jesús, nuestro Señor, les había dicho la verdad. Primero que iba a morir, se cumplió. Totalmente como Él les dijo, se cumplió. Al tercer día resucitó, tal cual Él les dijo. Después se presentó 40 días hablándoles de todas las cosas necesarias y del reino. Y también diciéndoles que va a volver, que va a venir a recoger lo que es a Él mismo. A la gente que persevera en esa fe. Y también eso va a ocurrir. No es que no va a ocurrir, va a ocurrir. Y se está acelerando todo. Pero ¿saben qué? Lo que a mí me llama la atención es que hay muchas preguntas que en ese tiempo ellos se hacían más que nosotros. Porque ellos tenían que escuchar por decirles de Pedro, pero cuando volvían a sus casas, no tenían una Biblia como usted para volverlo a leer, para volver a hacer esto. No tenía. Entonces ellos trataban de memorizar, trataban de retener todo lo que era posible la palabra en su corazón para vivir de esa esperanza todos los días. Entonces, a veces nosotros tenemos la mayor facilidad de tener Biblias, pero no las utilizamos, no las volvemos a recordar, no tenemos tiempo, estamos tan dedicados a lo que el mundo nos pide, nos demanda y lo que tenemos que hacer, que hemos dejado de por medio esto y no nos hemos dado cuenta que nuestra alma, nuestro espíritu necesita de continua agua de la palabra para estar frescos en el corazón para cuando lleguen los momentos. Es tan importante ver esos testimonios de gente que no solamente pensaban en su corazón, sino que Dios utilizó gente poniéndolas en circunstancias tan difíciles, pero que fueron instrumentos más poderosos para que la gente esté con esa palabra presente. En los tiempos de la Unión Soviética, era difícil tener Biblias, era imposible bajo el Partido Comunista, bajo su ideología que ellos tenían. Era difícil tener Biblias. Pero de pronto ahí hay un hombre y una mujer que amadores de Dios se convierten en instrumentos poderosos de una forma tan maravillosa. La hermana
era paralítica. Estaba imposibilitada de caminar, de mover las manos, de moverse ella misma. Y solo tenía algo que ella sí podía mover. Era un dedo. Un dedo, hermanos. Y que le pusieron en su silla de ruedas su manito de tal forma que pudiera escribir. Con una máquina pequeña, ahí se la puso su esposo y ella reproducía partes de la Biblia, porque tenían una sola Biblia. Y saben que esa hermana se pasaba todo el tiempo, años, escribiendo. Miren, en esa situación seguía escribiendo. Y de pronto su marido, ya en un tiempo cuando tenía traducido, digamos, un capítulo, iba donde se reunían en lugares que no se imaginaban. ¿Por qué? Porque era prohibido. Y cuando llegaban, él les repartía esto. Duplicaban las cosas y les entregaban. Y dice que los hermanos esa noche escuchaban la palabra de Dios con referencia a ese capítulo y se lo iban memorizando. Estaban 2 días con esa hoja y tenían que pasarle al siguiente hermano para que lo memorice. Y a la otra vuelta al otro hermano y así. Durante todo el tiempo iban grabándose la palabra de Dios en su mente. Su fe era más poderosa por lo que hacían. ¿Por qué? Porque estaba presente la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Dice que tiene vida y eficaz. Eficaz. O sea, da donde necesitas tu saber. Lo que necesitas saber. Es viva. Produce en ti ese sentir de que aunque la situación sea difícil, está a tu corazón. Y entonces, en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo también hizo lo mismo. El apóstol Pablo siempre que iba a las iglesias era dejarles palabra para que los sigan. Y el tema era el mismo, pero les hablaba de una forma muy particular el apóstol Pablo. El apóstol Pedro hablaba de alguna forma, el otro venía, lo que echaba la semilla el apóstol Pedro, venía Pablo, la regaba, y el que daba el crecimiento era Dios. Algo sobrenatural ocurría en la gente, expectantes de lo que Dios hacía. Hoy en día escuchamos a muchos hermanos, no me puedo memorizar, no puedo retener esto, no puedo. Y uno dice, pero ¿por qué no las cosas espirituales que son poderosas y son eternas, no podemos retenerlas? Pero sí hemos sido capaces cuando estudiábamos y estábamos en alguna universidad o maestría, ¿cómo podíamos nosotros? Es que era más importante de lo que pensábamos. Eso nos iba a servir para vivir en esta tierra, para poder desenvolvernos, para poder ser capaces, para poder combatir o competir con la gente que también se estaba esforzando, para tener un lugar, poder tener un trabajo, algo que te remunere para poder tener una vida holgada siquiera. Entonces te esforzabas, tratabas de eso, tenerlo. Y también cuando ya eres profesional tienes que seguir con eso, tienes que actualizarte, porque si no, si eres un profesional que se acuerda de lo que salió nada más y no está en la actualidad, no va a ser útil. Es tan terrible lo que pasa en el mundo que hoy en día las personas mayores ya no tienen cabida. Ahora son los jóvenes. En nuestra época, cuando digo mi época es de los que somos ya de 60 años para arriba. ¿Sabe qué? Si tú salías profesional, pues era algo maravilloso porque podías desempeñarte. Tenías un diplomado, ¡wow! Tenías una maestría, ¡wow! Era increíble, te podías destacar y podías salir adelante. Pero otras personas se estancaron. ¿Qué era eso? Era que no estaban con eso constantemente. Y una de las cosas que hacían los apóstoles era remarcar o enseñarles cada vez
Y parecía, otra vuelta está predicando lo mismo el apóstol Pedro. Sí, debe ser por algo. Debe ser por algo que quería afianzar, quería poner como un sello esa palabra para que no te olvides, para que tu esperanza sea ferviente todos los días. Entonces, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 35 al 38, voy a leer la nueva traducción del lenguaje actual. He buscado esta versión porque me ha parecido importante, porque muchos de ustedes han leído la Reina Valera, y la Reina Valera es una traducción la mejor para mí, pero utiliza las palabras certeras, pero para mucha gente es incomprensible porque no puede captar muchas cosas. Por eso voy a utilizar esta, la nueva traducción al lenguaje actual. Y dice el verso 35 del capítulo 15 de Primera de Corintios. La forma que dice esto me llamó mucho la atención. Dice, tal vez alguien me pregunte, dice Pablo, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? Qué lindo, ¿no? Qué sencillo, ¿no? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Porque la gente se preocupa más de lo que quiere ver, de lo que va a pasar. Yo pienso y digo, no me interesa cómo será, yo lo que quiero es irme. Cuando venga el rapto y no quedarme. Que esté preparado y salga disparado para el cielo y lo vea mi Señor y listo, ya, ven sí. Pero algunos preguntan eso, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren entender, quieren comprender tal vez para explicar a otros. Porque hay cosas que no se las puede explicar espiritualmente y entonces la gente se queda, ya, porque son más mentalistas. Son personas más racionales que no están funcionando en lo espiritual, no les están dejando funcionar en lo espiritual. ¿Y qué dice? Verso 36. Miren lo que dice. ¿Qué preguntas más tontas? Para que una planta crezca, dice, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa, muy distinta de la planta que va a nacer. Esto nos dice Pablo, no va a ser el cuerpito que estás manejando hoy día, no es como estás ahora, no. Te voy a poner un ejemplo, eres como una semilla. Y una vez que mueras, se va a partir y va a salir la planta totalmente diferente a lo que era esa semillita. Nosotros tratamos de imaginarnos cómo podrá ser posible que este cuerpo pueda levantarse e ir más allá del tercer cielo. Si ya tanto tiempo que han ido tantos cohetes experimentales de todo y han llegado a la luna y no pueden llegar a traspasar el segundo cielo. Nosotros decimos cómo este cuerpo puede llegar hasta ahí, porque el arrebatamiento se trata de que nos vamos a levantar en estos cuerpos, pero así no llegamos pues ni al techo. Usted se da cuenta cuando, no sé, alguno de ustedes ha debido escalar o ir a una montaña alta. Ya cuando estamos a 4,000, 5,000, 6,000 metros de altura, nos falta hasta el aire. Imagínense si vamos a volar más que un avión. Para que un avión se pueda transportar gente, tiene que presurizar ese lugar, poner una atmósfera parecida acá para que pueda estar ahí arriba. Imagínense cómo vamos a traspasar. Entonces aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es diciendo, les voy a contestar sus preguntas, pero ese no es el meollo. Lo importante es que tú sigas guardando la esperanza y la fe. Y dice, verso 38, a cada semilla Dios le da el cuerpo que Él quiere darle. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tenemos una clase de cuerpo. Y los animales tienen otra clase. Lo mismo pasa con los pájaros y los peces.
Hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra. El brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas. Y aún cada una de las estrellas tiene un brillo distinto. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo. Y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Tratar de esto, poner en la cabeza, decir, ¡wow! ¡Qué sorprendente! Yo quiero ser partícipe de eso. ¿Qué hago? Ya le voy a decir qué tiene que hacer. Aquí también está escrito. Y dice, verso 44. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. No va a ser un fantasmita. No. Va a ser un cuerpo espiritual, pero glorioso, como el de Cristo. ¿Por qué razón? Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. 45. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. El anterior domingo compartimos sobre la resurrección. ¿Sabe? Cuando resucitó Cristo, no solamente fue el hecho más grande, sino que venció a la muerte. Se puede imaginar aquello que ahora es lo que más sufrimos. Estamos tan tristes de que se muera alguien o un ser querido. Y más tristes cuando conocemos la verdad, que se muera un ser querido que ni siquiera ha conocido a Cristo, que ni siquiera lo recibió. O si un pariente que se burlaba de los cristianos o que se burlaba hasta de Jesucristo. Cuando muere, nosotros nos ponemos a pensar, conociendo la verdad, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde estará? ¿Qué estará pasando? Y de pronto, Adán es el único que experimentó lo que era lo terrenal. Pero Cristo nos vino a traer para experimentar lo espiritual. Pero no solo lo espiritual ahora, cuando nos congregamos, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, sino que vamos a llegar al estado espiritual de tener un cuerpo de gloria semejante al de Cristo. Eso va a ser sorprendente, hermoso. Ese sí puede llegar hasta el tercer cielo. No necesita oxígeno porque no tiene sangre y no tiene el cuerpo mortal como ahora, sino que es un cuerpo que puede resistir todo. Imagínense lo que va a pasar. ¿Y qué más dice? Verso 46. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. ¿Se acuerdan? Adán lo moldeó al Señor. Era su cuerpo de barro, eso es lo físico, y después en su naricita, capítulo 2 de Génesis. Y entonces le dio aliento de vida y el hombre se constituyó en un alma viviente, un ser viviente. Entonces, primero es lo físico y después lo espiritual. Ahora, ¿qué es en nosotros? Estamos en lo físico, pero después va a venir lo espiritual. ¿Cuál es lo espiritual? No es lo que no se mira, se va a ver porque este cuerpo lo vamos a tener. ¿Saben que hay muchas personas que se han conflictuado también con decir, pastor, ¿es pecado incinerar a nuestros parientes? ¿Es pecado que yo sea incinerado, pastor? Imagínense, si fuera pecado estamos fritos todos.
Porque morimos y nuestros hijos por ahí dicen, oye, ya no, ¿para qué una tumba? Lo incineraremos y ponemos una copita bien bonita y lo recordamos. Hermanos, ¿qué pasa cuando una persona la incinera? Se convierte en polvo. ¿Qué dijo el Señor Adán? Polvo eres, al polvo volverás. ¿Sabe que mi mamá, hace 18 años que murió? Ya debe ser polvo. Polvo. Y uno se pone a preguntar, ¿y entonces cómo Dios le va a dar un cuerpo glorificado? ¿Cómo va a ser? Otros han dicho, vas a incinerarme, me vas a ir a echar al río Choqueapu o al lago Titicaca, lo que sea. Y las han esparcido todas esas cenizas. ¿Y cómo van a tener un cuerpo de gloria? ¿Cómo se va a juntar? ¿Cómo se va a volver eso? Tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios todopoder, que para Él no hay nada imposible. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Si lo material es tan importante para Dios y que no hay límites, tiene todo el poder. Imagínese si usted está caminando, tratando de obedecer las cosas de Dios, usted lo va a alcanzar, usted lo va a lograr, pero dedique su prioridad a las cosas de Dios. No deja de ser espiritual usted donde quiera que vaya. Ahorita no es un momento espiritual, es un momento físico-espiritual, igual que en cualquier lado. Imagínense que, por decirte, si alguna persona tuvo un accidente, ¿no?, y el coche se encendió y se quemó ahí adentro, igual lo van a recoger, igual Dios lo va a recoger. Igual, para Dios no hay nada imposible. Entonces, pensar en el arrebatamiento no es nada imposible, porque Dios no miente. Entonces, tú estás viniendo a la iglesia, no estás viniendo por el pastor, no estás viviendo porque es paraíso de fe, estás viniendo porque has creído y porque tu vida tiene que tener un fin. Si mueres, igual te va a resucitar el Señor. ¿Me entiende? Nuestra fe tiene que estar impregnada de esa seguridad. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Cristo. Y si Cristo se elevó al cielo, nosotros también nos elevaremos al cielo. No estamos jugando aquí en esa iglesita de... No. Ahora miren lo que dice, verso 47. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre vino del cielo, es el Señor Jesús. Todos los que viven en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Qué increíble, ¿no? Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Verso 50. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Verso 53. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Gloria a Dios. ¡Qué hermoso! Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Verso 57. Pero gracias a Dios,
podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted va a vencer al pecado, ¿por qué? Por medio del Señor Jesucristo. Todo lo que le impide, todo lo que le hace dudar, todo lo que le hace, se vence con el Señor Jesucristo. Por eso no es en vano que usted se consagre, que usted se aparte de la gente que le lleva por mal camino. Eso es bueno, porque su vida se está consagrando a las cosas de Dios. No se vuelva un religioso, pero sí vuelvas una persona que tiene presente en su mente y en su corazón de que lo que dice Dios, eso va a suceder. Yo no sé, pero yo me voy a ir con Cristo Jesús, mi Señor. Yo me voy a ir, estoy tan seguro porque no dudo del poder de Dios. ¿Qué me toca hacer a mí? Obedecerle y punto, nada más. No voy a llegar por obras, porque no es para que nadie se gloríe, sino voy a llegar por la obediencia y por haber creído en esperanza en mi Señor. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Verso 57, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. ¿Se ha dado cuenta cuando usted agarra y se levanta en la mañana un ratito y 5 minutos a orar y le está golpeando el sueño y después dice, ay, tengo sueño y me duermo? No es inútil, lo has hecho, estás intentando. Hay personas que ni siquiera se levantan, ni siquiera oran. A veces nosotros pensamos tan diferente, que estamos tan pendientes de lo que hacen las personas, que no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo y por qué estamos haciendo. Imagínense, ellos no hacen nada y tienen todo. Y ellos ya están robando todo les va bien. Y cuando se mueran, ¿dónde se van? Mientras nosotros no tendremos todo lo que deseamos o no tendremos, pero ¿dónde nos vamos? Hay una gran diferencia. Pero nosotros nos queremos comparar a ellos, no, de ninguna manera. Eso no tiene que pasarnos. Y para eso voy a leerles Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 11. Dele cuerda a la máquina si quiere. En serio, todos los que me están escuchando, su mente tiene que volverse tan real en todo lo que Dios nos ha dicho. Las cosas de este mundo son pasajeras, las cosas de Dios son eternas. Eternas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Voy a hacer en la nueva traducción del lenguaje actual. Miren lo que dice Pablo ahora a los tesalonicenses. Hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga todo está tranquilo y no hay de qué tener miedo, entonces todo será destruido repentinamente o de repente. Oh, qué terrible. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como ladrón en la noche. No los va a sorprender. Verso 5. Todos ustedes confían en el Señor Jesús. Y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso, debemos mantenernos alertas.
y vivir correctamente y no tan despreocupados como algunos viven o viven algunos. Verso 7. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. ¿Se han dado cuenta que las personas, sean creyentes o todo, que no se preocupan? No, pero qué de malo, qué de mal. No, pero esto después le decimos al Señor, están viviendo en oscuridad. Porque si estuvieran viviendo de día, estarían en la luz y dirían, oh, cualquier rato aparece el Señor. Cualquier momento puede venir el Señor y que me haya haciendo lo correcto, viviendo correctamente, viviendo y haciendo bien. No necesito vivir pecando. No, pero es que la tentación, sí, la tentación está ahí, pero Dios también te va a ayudar. Él sabe hasta dónde puedes ser tentado y te va a dar la salida. Saben que le estamos dando mucho valor al pecado. ¿En qué sentido? En que es más fuerte que la gracia de Jesucristo, que es más fuerte que lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Y quiero que entiendan bien, Jesús ya venció al pecado. Y si tú estás con Jesús, vas a vencer a cualquier pecado. Pero la cosa es que lo hagas, que creas, que busques y que permanezcas en lo que Dios te enseña. Verso 8. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Imagínese, hermano, que tú cuando amas a tu prójimo, es como una armadura que te protege del pecado. ¿Por qué? No vas a sentir envidia, no lo vas a juzgar, no vas a querer dañarlo, sino que vas a amar a tu prójimo. Hermano, muchas veces nosotros nos conflictuamos porque queremos ser unas personas que nos veamos tan puras que tenemos que tener nuestras vestiduras un poco más como lo tenía el sumo sacerdote, Anás y Caifás. ¿Saben qué me ha sorprendido? Hace pocos días fuimos a predicar a una persona, pero el pretexto fue, ¿sabe por qué? Porque tiene cáncer en un seno. Vieras esa persona. Cuando llegamos con mi esposa, nos recibió tan lindo. Es su compañera de hace 40 años del colegio. Y la miramos y ella con su esposo nos charlaban y charlaban. Me han conocido a mí recién ese día. Pero le he visto a esa mujer tan fuerte, así tan fuerte. Y dijo algo tan poderoso, porque mi esposa le dijo, oye, te veo tan fuerte, aunque sabes lo que tienes y lo que vas a enfrentar, porque se está preparando para las quimioterapias y todo eso. Y vas a enfrentar eso tan terrible, pero te veo tan fuerte. Y él agarra y le dice, sí, estoy fuerte, porque si me dejo vencer en mi mente, voy a perder esta carrera. Yo me quedé sorprendido de ella. Y entonces les comenzamos a predicar. Lo han visto, sus ojos se llenaban de lágrimas por el Señor Jesús. Y terminamos orando. Y yo creo firmemente que Dios ha hecho la obra en ella. Yo lo creo fervientemente. Y que va a ser un testimonio grandioso y espectacular. Entonces me llamó mucho la atención que esa persona esté tan fuerte, tan segura de lo que pasa. Pero a veces nosotros nos desmayamos y teniendo ya la seguridad de que Cristo está con nosotros, de que nosotros caminamos con el Espíritu de Dios en nuestro interior, que tenemos la capacidad de vencer porque Él ya ha vencido. Somos capaces de tener una vida como Dios dice que la tengamos. ¿Por qué? Porque Él es el que obra en nuestras vidas.
¿Sabe cuándo perdemos? Cuando nosotros desmayamos, cuando nos vamos por el lado incorrecto, cuando hacemos lo que dice contrario a la palabra. Eso es lo único que tú tienes que evitar. Y de pronto aquí, ¿qué dice? Verso 8. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos puede proteger del pecado como una armadura, y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Imagínese, si usted cree en eso, lo tiene presente, es como si tuviera un casco y nadie le puede quitar lo que usted tiene en su mente. ¿Sabes qué? Cuando les escuché hablar, ¿sabe qué? Esos dos muchachos, bueno, no son tan muchachos, ya son mayores, ¿no? De la edad de mi esposa. Y saben que ellos, miren, han cumplido 40 años de salir bachilleres y tienen un grupo que se llama el Brazo Social. Estas personas ayudan, hermano, a cualquier persona. Cuando mi hermano estaba enfermo con el COVID, ellos me dieron 2 respiradores para él y su esposa, sin conocerme. Ellos ayudan a un montón de gente y le llaman el brazo social del colegio, de lo que era su promoción. Y sabes que mientras ellos me contaban quiénes eran y todo, y qué hacían, y qué esto, entonces vino a mi cabeza y les dije, oiga, mientras ustedes me contaban, Dios ha puesto este pensamiento en mí. Ustedes son el samaritano. Nosotros como cristianos, a veces parecemos ese sacerdote que está pasando cerca y ahí está botado ese hombre que lo asaltaron, y por no contaminarse y por no hacer, este sacerdote se pasó de largo. ¿De qué le servía servir en el templo de Dios? ¿De qué le servía que conocía la verdad si no amaba a su prójimo? Y se pasó. Y después vino el levita. El levita era el pueblo escogido, o sea, la tribu escogida para el servicio de Dios en el altar y en todos esos lugares. Y también vio y se pasó. Mas dice que el samaritano fue movido a misericordia y lo sanó, lo curó. Le echó vino y aceite y lo llevó al mesón. Y yo digo, los cristianos deberíamos ser así. No deberíamos ser como los sacerdotes, no deberíamos ser como los levitas, deberíamos ser como ese samaritano. Ayudar a cualquier persona. ¿Y saben qué? Echarle el vino, que es sombra y figura de la sangre de Jesucristo, en sus heridas, y después ponerle aceite, como le puso el samaritano, que es el Espíritu Santo de Dios, y llevarlo al mesonero, que el mesonero es el pastor en la iglesia. Y decirle, cuídemele, para que los podamos ayudar. ¿Saben que estamos tan preocupados por nuestras vidas que estamos perdiendo lo que nos puede cubrir como armadura, que es el amor al prójimo? Y tener esa seguridad como un casco, que sí vamos a salvarnos, porque fiel es el que nos ha prometido. Y si nosotros nos mantenemos firmes en lo que estamos haciendo, no vamos a perder esa salvación. Pero si estamos imprudentemente, tengamos cuidado, nos tengamos que apartar de Dios avergonzados. Verso 9 dice, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso te has convertido. Tú no te has convertido. El Señor te ha llamado. El Señor ha tocado tu corazón. El Señor, por su misericordia, has nacido de nuevo. Tú no has hecho nada. Y cuidado pienses que eres mejor porque estás sirviendo en la iglesia. No. Para eso nos llamó el Señor, para hacer buenas obras, para servir a nuestro prójimo, cuanto más a los hermanos de la fe. No esperemos galardón, esperemos irnos con el Señor. Todo esto se va a acabar.
Verso 10, porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él. Por eso murió el Señor, para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Tal vez nos muramos algunos antes del rapto, pero va a ser la experiencia más tremenda, ¿no? Porque ¿quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Y los que hayamos quedado, seremos transformados con ellos y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el cielo. Va a pasar algo maravilloso. Entonces, hermano, yo, sea que viva o que muera, tengo presente que Dios me va a levantar. ¿Por qué? Porque así lo ha prometido. Y yo tengo que pensar, y en esta cabecita tengo que proteger como un casquito la fe en mi Señor, que Él dijo, y así lo hará. Él lo va a hacer. Pablo decía en Filipenses 1:6, el que empezó la buena obra en ti la va a acabar. A no ser que no le dejes, ¿no? Pero yo creo que todos nos estamos esforzando. Y el último verso, el 11. Por eso, anímense los unos a los otros. Por eso, anímense los unos a los otros. Sandrita, animala a tu hermana. Dile, anímense los unos a los otros. Díganse ahora, ¿sabes qué? El Señor va a cumplir. El Señor lo va a hacer. El Señor nos va a levantar. El Señor va a acabar la obra. Solo esfuérzate y sé valiente. No temas. El Señor lo va a acabar. Lo va a acabar, hermanos amados. Dice aquí, por eso anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana, como ya lo están haciendo. Hermano, tenemos que creer. ¿Saben qué? A veces, todos los días estamos pensando que el pecado, que la mentira, ay, he fallado, que esto, y no estamos preocupados de decir, ya, Señor, dispongo mi corazón. Voy a dejar esto, pero sin tu ayuda no puedo. Y la palabra comienza a vivificarse. Proverbios 16:1. En el corazón del hombre está la disposición, mas la respuesta está en la lengua de Dios. Propón tu corazón. No seas santo por los hermanos, sé santo porque tú tienes que ser santo como tu Padre es santo. Sabes, todo lo que hagas, en lo que dice la Biblia, aunque otros no lo hagan, es para tu bien, no es inútil. No es inútil. El diablo quiere que nosotros dudemos, que dejemos de hacer las cosas, que nos apartemos. ¿Por qué? Porque sabe que con Cristo somos más que vencedores. Él ya ha consumado. Hermano, ¿se pueden imaginar ahorita en el cielo qué está pasando? El Señor mirándonos aquí en una pequeña congregación, mirando, diciendo, mis hijos están buscando, mis hijos están haciendo. Ahora, Él ve más profundo, ve lo que estás pensando en tu corazón. ¿Sabe cómo yo he venido hoy día? Señor, este va a ser un gran día para mí, porque estoy yendo a buscarte y algo va a pasar conmigo. Yo vengo así a los cultos, vengo así, con esa expectativa, con ese corazón, porque no vengo, un domingo más, ya, sí, bueno, mañana nos vemos. No, algo más está pasando. He avanzado siquiera un pedacito más, porque mi Dios está conmigo. ¿Sabes qué? Salgo a veces del culto y aprendo a amar a las personas. Salgo del culto y una prédica que yo comparto a todos otros hermanos, digamos, sobre el perdón, aprendo a perdonar. ¿Sabe qué? Comienza uno a caminar en eso y se vuelve parte de tu vida. Y cuando menos piensas, dices, wow, oye, ya no me molesta esto, no me molesta el otro. Y de pronto te sientes tan feliz que no sabes cómo explicar a la gente lo que te está pasando. Realmente, hermanos, es tiempo de que como iglesia funcionemos. Es tiempo que nos levantemos. Es tiempo que creamos más de lo que hemos creído. ¿Sabes que algunos ya han bajado las manos? Porque
Ay, pastor, si vieras, yo he puesto todo el empeño y no pasa nada. No, no desmayes. No desmayes, estás tan cerca de obtener lo que estabas buscando hace tiempo. Estás tan cerca de que tus oraciones sean contestadas. Estás tan cerca de lo que Dios te prometió que tú lo creíste. Estás tan cerca de que tu vida sea transformada. Estás tan cerca, solo tienes que ser perseverante, constante. Y lo que dijo Dios, lo verán tus propios ojos. Hermano, es tiempo de pensar en eso. Va a venir el Señor. Entonces, ¿qué hago? Me preparo para eso. ¿Cómo me preparo? El Señor utiliza una palabra: velad. ¿Qué tienes que velar? Tu conducta. Velar cómo te conduces en esta tierra. Velar qué estás haciendo, si estás haciendo honestamente o deshonradamente. Velar si te estás dedicando a las cosas del mundo o te estás dedicando a las cosas santas. Eso es velar. Y cuando te des cuenta que tu corazón se está apartando, vuelve al Señor. Porque el Señor es fiel y no te dejará y no te desamparará. Amén. Velo a tu pastor, 32 años sirviendo desde el primer día que dejé todo para servirlo. ¿Y sabe qué? No me desamparó, no me dejó, me bendijo en sobremanera y está bendiciendo a mis generaciones. Tenemos que confiar en el Señor. Y yo sé que me voy a levantar y voy a ir al cielo. ¿Y sabe cuánto más deseo? Porque la voy a ver a mi mamá, la voy a ver a mi papá, la voy a ver a mi hermanita, la voy a ver a mi hermanito, porque todos murieron en Cristo Jesús, Señor nuestro. El día que estábamos enterrando a mi hermano, levanté mi mano al cielo y dije: Señor, me has cumplido tu promesa. Tú y tu casa serán salvos. Y toda mi casa se salvó. Yo solo he quedado ahora, de toda la familia estoy aquí porque todavía es necesario por causa de ustedes. Pero yo quisiera irme mañana mismo. Y tus hijos, claro, son los primeros. Pero ellos tienen que aprender a caminar con Dios, porque yo no les voy a prestar mi fe. Que usen su fe. Amén. Hermanos, hoy día que se les quede en su corazón esto. Que piensen todo el tiempo. Van a llegar a la meta. Amén. Cierre sus ojitos ahí. Hágate su rostro. Ay, es que yo quiero que se salve mi familia. Sálvate primero tú. Así nos vas a poder ayudar. No, es que yo quiero, mi hermano tiene problemas. Soluciona los tuyos y les vas a poder ayudar. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Se van a caer en el hoyo. Así con tus ojitos cerrados, imaginándote en ese Señor Jesús que nunca lo has visto, pero que te lo ha dado todo. Ya te lo dio todo. Él ya te entregó todo. Tú tienes que vivir por fe. Tú tienes que vivir la palabra como una enseñanza diaria, como una práctica diaria. Y cuando caigas, levántate y no tropieces otra vuelta con la misma piedra o vara. Cuando veas a alguien, ayúdalo. Porque Dios dice que cuando haces volver a una persona al camino del Señor, multitud de pecados te serán perdonados. Esta es una carrera que solo se tiene que llegar a la meta. Porque cuando lleguemos a la meta y se haya acabado el tiempo, ya no habrá la meta, ya no habrá dónde llegar, sino esperar lo terrenal. Esto es valiente. Sé valiente.
es compasión. Deja que te rodee hoy día con su gracia y su amor. Si pudieras escuchar el susurro del Espíritu Santo, te dice: no en vano has creído, no en vano has creído, no en vano te has arrepentido, no en vano naciste de nuevo por la misericordia de Dios. Es que le he fallado, no en vano el justo se cae y se levanta 7 veces. No en vano esta mañana has despertado, no en vano estás aquí oyendo esto, que no lo preparó tu pastor, lo preparó Dios para hablarte a tu oído. Hoy día lo que el Señor quiere es que no confíes en mí, sino que confíes ciegamente en Dios. Que te enamores, te apasiones por Él. Las cosas materiales tienen que ser secundarias. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si en tu casa hay la bendición, pase lo que pase en esta tierra, tu despensa nunca estará vacía. Si tú tienes la bendición, nunca te dejará sin que tú recibas dinero, porque es tu proveedor. Él te va a proveer siempre. Solo resiste, solo cree y en su tiempo lo hará Dios. Es que yo soy malo, Dios es especialista en transformar gente. Es que mis pecados son tan rojos, tan malos, los volverá como blanca. Pero ya no vuelvas a pecar, no pisotees la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Es que tan feliz hoy día, Dios. ¿Por qué tú me has dicho, Señor, que apaciente tu grey? Señor, yo no tengo que sembrar plantitas para que coma tu grey, Señor. Tú lo haces. Y yo solo tengo que llevarlos a sus pastos para que coman, Señor. Tú vas a hacer salir el sol para buenos y malos también, Señor. Gracias. Que todos se conviertan a ti, Señor. Que esa salvación tan grande llegue y toque sus puertas, Señor, de todos. Y Señor, en este día oramos con todo el corazón para que esa salvación llegue a toda nuestra familia. Papá, tú ya lo has cumplido. Y tú no lo has hecho porque soy pastor, sino porque creí en tu palabra, Señor. Yo sé que aquí hay varios, por no decir todos, que están creyendo, Señor. Oh, Dios mío, esos ojos verán la salvación en sus casas. Van a verlo y llorarán de alegría, porque el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. En delicados pastos nos va a pastorear, junto a corrientes de aguas beberemos, tomaremos. Y aunque pasemos por un valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado nos infunde aliento. Es que es duro lo que estoy pasando, lo sabes, Señor, pero no sabes lo que viene. Ya viene, ya viene, ya viene. Gracias, Señor, por este día precioso. Alabamos tu nombre y te bendecimos. Gracias, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Póngase en pie, por favor.